Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, y es igual a arcocoseno a la 4 del coseno de 5x a la 3. Podemos observar que estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es el arcocoseno. Recordemos que arcocoseno también se puede reexpresar o escribir de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos viendo arcocoseno en general de u, esto también se puede escribir como coseno a la menos 1 de u. Dos escrituras totalmente diferentes, pero realmente significan lo mismo. Ya la diferencia de la escritura es de acuerdo al autor como en el que estemos trabajando. En algunos textos podríamos encontrar arcocoseno y en otros textos podríamos encontrar coseno a la menos 1. Para tal efecto vamos a reescribir nuestro ejercicio de acuerdo a la segunda escritura. Hagamos la reescripción, lo podemos reescribir y quedaría de la siguiente manera. Bueno, antes de reescribir el ejercicio, en este caso el ejercicio es muy particular, antes de reescribirlo observemos que dice arcocoseno a la 4 de coseno de 5x3. Es conveniente que este cuadro reescribamos primero este ejercicio, lo reescribamos de acuerdo al exponente que tenemos acá, de tal forma que este exponente quede cubriendo toda la función para que no haya margen de error en el proceso de la aplicación de las reglas. Entonces, al reescribirlo podremos decir lo siguiente, que y es igual arco coseno ¿de qué? Del coseno de 5x a la 3. Este paréntesis este y el paréntesis más externo. Todo esto elevado a la 4. Ahí nos estamos dando cuenta de la importancia de reescribir la parte inicial porque este cuadro lo podemos sacar y va a cubrir a toda la función. Bueno, ya una vez que lo tenemos reescrito de esta manera, ahora sí podemos reescribirlo con la segunda escritura y quedaría y es igual al coseno a la menos 1 del coseno de 5x a la 3. Cerramos el primer paréntesis, el segundo y el tercero. Este primer paréntesis, este y este es este. Entonces aquí elevado a la 4. Este es este y este es este. Y ahora sí, ya lo tenemos reescrito. Y a partir de ahí ya podemos nosotros entonces establecer el proceso de la derivada. Vamos a enunciar la derivada de esta función. Ya todo este proceso de mucho cuidado se hizo. Vamos entonces a enunciar la derivada y quedaría derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 del coseno de 5x a la 3, todo esto elevado a la 4. Es de mucho cuidado este ejercicio, sobre todo esta parte inicial. Bueno, y ahora sí tenemos aquí evidente que nos toca hallar la derivada de coseno a la menos 1 de coseno de 5x3 a la 4. ¿Esto qué es? La derivada de la potencia de una función. Vean que inicialmente es lo que nos toca hallar, la derivada de la potencia de una función, que no es más que aplicar la regla de la cadena. Entonces es la aplicación de la regla de la cadena. Y en ese orden de ideas tendríamos lo siguiente. Derivada con respecto a x de a la n es igual a n que multiplica a la n menos 1, siendo a una función, por la derivada con respecto a x de a. Derivada de a la n siendo a una función.
n que multiplica a la n menos 1 por la derivada de a, que es la función. Entonces, aplicamos la regla de la cadena. Tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4 que multiplica al coseno a la menos 1 del coseno de 5x a la 3 elevado a la 4 menos 1 por la derivada interna. Sería por la derivada con respecto a x. ¿De qué? Del coseno a la menos 1 del coseno a la menos 1 del coseno de 5x3 del coseno de 5x a la 3. Bueno, listo. La derivada interna es coseno a la menos 1 del coseno de 5x3. El ejercicio de mucho cuidado. ¿Qué tenemos ahora que desarrollar? Aquí tenemos que desarrollar la parte de operativa del exponente, y acá me tocaría hallar la derivada del coseno a la menos 1 o de arcocoseno. Recordemos esta regla de derivación que dice. En general dice lo siguiente: cuando nosotros tenemos la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 en general de u, esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esta es la regla que me permite hallar la derivada del coseno a la menos 1 o arcocoseno. Vamos a aplicar esta regla de manera detallada paso a paso. Aquí resolvemos las operaciones indicadas y tendríamos que la derivada de y con respecto a x es igual a 4 que multiplica al coseno a la menos 1 del coseno de 5x a la 3 a la 3 menos 1 sería a la 4 menos 1 sería a la 3. Bueno, por la derivada del coseno a la menos 1, que es, vamos a pasar la línea divisoria, menos la derivada con respecto a x del argumento. En este caso el argumento es coseno de 5x3. Aquí sería entonces de el coseno de 5x a la 3 sobre la raíz cuadrada de 1 menos ese argumento al cuadrado. O sea, sería coseno de 5x a la 3 al cuadrado. Estamos aplicando la regla de manera detallada paso a paso. ¿Qué tenemos aquí? Nos toca hallar aquí en el numerador derivada del coseno. Vamos a recordar la regla que me permite hallar la derivada del coseno. En general dice lo siguiente. Nosotros tenemos derivada con respecto a x del coseno en general de u. Esto es igual a menos el seno de u por la derivada con respecto a x de u. Apliquemos esta regla de manera detallada paso a paso. Tendríamos entonces lo siguiente. 4 que multiplica al coseno a la menos 1 del coseno de 5x a la 3 de 5x a la 3 elevado a la 3 por, ponemos el signo negativo y vamos a valernos de un corchete, un signo de agrupación. Derivada del coseno sería menos seno, menos el seno
menos el seno de 5x a la 3, 5x a la 3, por la derivada con respecto a x de 5x a la 3. Vamos haciéndolo detalladamente, paso a paso. Cerramos aquí nuestro signo de agrupación. Sobre la raíz cuadrada, aquí nosotros tenemos coseno de 5x3 al cuadrado. Podemos bajar el cuadrado y quedaría 1 menos el coseno al cuadrado de 5x a la 3. Vean que estamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso. Bueno, y esto acá es, antes que avancemos, vamos a recordar que esto es la derivada de y con respecto a x. Eso no lo podemos olvidar. ¿Qué tenemos que desarrollar ahora? Aquí podemos desarrollar aplicando la ley de los signos, menos por menos, da más. Y luego aquí vamos a hallar la derivada de 5x3. ¿Qué es 5x3? La derivada de una constante por una variable. Miremos a ver la regla para derivar una constante por una variable que nos dice, en general dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de c por v, siendo c una constante y v una variable, va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v, la constante por la derivada de la variable. Vamos a aplicar esta regla de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente, esta primera parte, dejémosla igual, que es 4 que multiplica al coseno a la menos 1 del coseno de 5x a la 3, 5x a la 3, por, aquí tendríamos menos por menos da más, aplicamos ahí la ley de los signos, y aquí sería seno de 5x a la 3, seno de 5x a la 3, por 5 que multiplica la derivada con respecto a x de x a la 3, sobre, aquí vamos a hacer algo, vamos a dejar el signo del radical y analicemos esta cantidad subradical. Es importante que paremos ahí y analicemos esta cantidad subradical. Aquí tenemos 1 menos coseno cuadrado de 5x3. Esto nos hace recordar que esto es una identidad trigonométrica. Vamos a mejorar el signo negativo, quedó muy abajo. Esto nos hace recordar que esto es una identidad trigonométrica. ¿De dónde sale esa identidad trigonométrica? De la identidad trigonométrica fundamental. Recordemos que la identidad trigonométrica fundamental dice lo siguiente, dice seno al cuadrado en general, digamos, de u, más el coseno al cuadrado de u, esto es igual a 1. Hacemos transposición de términos y tendríamos 1 menos el coseno al cuadrado de u es igual al seno al cuadrado de u. Y tenemos entonces que 1 menos coseno cuadrado de u es igual al seno al cuadrado de u. Por lo tanto, reemplazamos esa expresión de 1 menos coseno por el seno. Entonces aquí ponemos seno cuadrado, dado que es una identidad trigonométrica de 5x3. Esto es una identidad trigonométrica. Y esto no es más que la derivada de y con respecto a x. Observemos que tenemos. Aquí tenemos que hallar ahora la derivada de x3. ¿Qué es x3? La derivada de una variable. Derivada de la potencia de una variable. Miremos esa regla de derivación que nos dice, no la hemos escrito todavía, pero acá tenemos la derivada de la potencia de una función, que es la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la potencia de una variable es esta misma regla, pero omitiendo la última parte, dado que no es función, sino es variable. Quedaría n por a la n menos 1. Aplicamos esta regla. Vamos a ver si particionamos acá el tablero.
abajo está el espacio bastante apretado. Entonces vamos a particionar aquí. En lo posible hagamos la línea lo más derecho que se pueda. Esta primera parte dejémosla tal cual. Inicialmente quedaría, vamos a hacer esta parte igual, derivada de y con respecto a x. Esto es igual a 4 que multiplica, vamos a dejarlo inicialmente así, al coseno a la menos 1 del coseno de 5x3 del coseno de 5x a la 3. Y esto elevado a la 3. Multiplicado, aquí tenemos seno de 5x3. Vamos a poner la línea divisoria. Y aquí sería el seno de 5x a la 3 por 5 derivada de x3. Haciéndolo paso a paso sería 5 por derivada de x3 sería 3x a la 3 menos 1. Haciéndolo paso a paso. Todo esto sobre, bueno, aquí el radical no lo pongamos. Vamos a revisar, busquemos acá otro marcador. Aquí nosotros tenemos raíz cuadrada de seno cuadrado de 5x3. Resulta que como es raíz cuadrada, se sobreentiende que el índice del radical es 2. Y el exponente de la cantidad subradical es 2. Nosotros podemos eliminar entonces el radical y podemos eliminar el cuadrado. Y en ese orden de ideas nos estaría quedando seno de 5x3 en el denominador. Entonces en este denominador quedaría seno de 5x a la 3. Y ya está tomando forma el ejercicio en su parte final. Bueno, ahora en lo que viene, el proceso que viene es el siguiente. Nosotros observamos que tenemos seno de 5x3 en el numerador y seno de 5x3 en el denominador. Decimos seno de 5x3 sobre seno de 5x3 es 1, lo que equivale a decir que se eliminan o se simplifican, dado que esto da la unidad. Y me quedaría entonces resolver las operaciones indicadas. Tendríamos lo siguiente entonces. Derivada de y con respecto a x es igual a 4 que multiplica al coseno a la menos 1 del coseno de 5x a la 3. Todo esto a la 3. Multiplicado. Aquí podemos borrar esto. Vamos a borrarlo para hacer la aplicación de la propiedad conmutativa de un solo. Y ganamos espacio. Aquí decimos 5 por 3, 15. Y 15 por 4 nos da 60. 60 que x a la 3 menos 1, x a la 2. 60 x2. Acá nos daría 60x al cuadrado. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Recuerdo lo que hicimos. 3 por 5, 15. Y 15 por 4, 60. x3 menos 1 me da x2. Aplicamos propiedad conmutativa y me da 60x2 por coseno a la menos 1 del coseno de 5x3, todo eso a la 3. Nosotros podemos reemplazar esto ahora. Vamos a utilizar la primera notación, que es arcocoseno, para poder quitar tantos paréntesis. Entonces ahora nos vamos a valer de esta primera notación, que es arcocoseno, y podría quedar el ejercicio entonces ahora sí. Derivada de y con respecto a x, aunque no hay ningún inconveniente de dejarlo así, pero vamos a expresarlo de esta manera ahora. 60x cuadrado que multiplica, en vez de poner aquí coseno a la menos 1, vamos a poner arcocoseno
arco coseno de arco coseno que a la 3. ¿De qué? Del coseno de 5x3. Quedó entonces el ejercicio de esa manera. Tenemos una primera notación, busquemos el marcador verde. Tenemos esta notación donde obtuvimos esta respuesta 60x cuadrado. En vez de poner coseno a la menos 1, pusimos arco coseno a la 3 del coseno de 5x3. Ahí está. Y tenemos la primera respuesta, que es esta, que también la podemos tener clara. Esta respuesta, que es lo mismo, pero en vez de arco coseno, el coseno a la menos 1. Podríamos dejar cualquiera de las dos respuestas, 60x2 por el coseno a la menos 1 del coseno de 5x3, todo eso a la 3. Cualquiera de las dos respuestas son correctas, es lo mismo, lo que cambia la notación. Como es costumbre, acá en el margen derecho del tablero tenemos las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesarias. Oye, vean que es un ejercicio muy bonito, que se hizo necesario trabajarlo con mucho cuidado, dado la magnitud del mismo. Vean que lo hemos hecho detalladamente, paso a paso, sin omitir nada, por muy elemental que parezcan a veces las operaciones, las llevamos a cabo hasta llegar al final. Vean que el final es hasta muy bonito también el resultado. Como es costumbre, en el margen derecho del tablero voy escribiendo cada una de las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesario recordar para ir justificando cada uno de los procesos que vamos llevando a cabo. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Hannibal Chartuni.